Compartimos la palabra, Claudio. Muy bien, seguimos leyendo el Nuevo Testamento. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 21 al 31. Leemos hoy 10 versículos, 11 versículos. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 21 al 31. Después voy a leer dos versículos más porque si no, no se entiende de dónde viene el relato. Dice la palabra del Señor así: Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Muy bien. Ese es el capítulo 7 de San Juan, versículo 21 al 31. Voy a leer los dos versículos anteriores para ver por qué Jesús le dice estas cosas a los que estaban allí. Moisés estaba hablando en medio de esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, donde muchos judíos estaban en Jerusalén. Sus hermanos, los otros hijos de María, que lo desafiaban porque no creían en él, le habían dicho: anda a la fiesta porque ahí todo el mundo te va a ver, es una fiesta grande, date a conocer, hace señales, entonces tus discípulos van a creer en vos. O sea, darse a conocer de una manera extravagante. Le pretendían imponer sus hermanos, pero realmente sus hermanos no creían en él. O sea que escuchar a alguien que es un incrédulo es perder el tiempo, porque ¿no? Escuchar a alguien que no cree en Jesucristo como Señor, como Dios, como el soberano de todas las cosas, es realmente una pérdida de tiempo. Pero bueno, sus hermanos no creían en él y por eso lo incitaban a que hiciera algo espectacular, porque justamente el incrédulo espera esas cosas, piensa él que para creer realmente no va a creer, porque su corazón es duro. La Biblia dice que los que creen lo hacen por fe, por el don de Dios y no por otra causa, no es de los hombres, para que nadie se gloríe. Bueno, y así Jesús no sube a la fiesta, sube cuando la fiesta está por la mitad del tiempo que lleva, porque la fiesta llevaba muchos días, era una celebración de muchos días, y Jesús sube. No sube inmediatamente porque los judíos estaban muy enojados con él y querían matarlo. Entonces Jesús deja que la fiesta avance, y seguramente cuando se llenó la ciudad de judíos procedentes de todas partes, Jesús sube, no porque tuviera miedo, sino porque Jesús no podía morir todavía, tenía que seguir predicando, tenía que seguir haciendo la obra que el Padre le envió, y por lo tanto su muerte no podía ser, primero no podía ser en esa fiesta, tenía que ser en la Pascua, no podía ser en ese momento, tenía que cumplir un montón de cosas todavía,
Y por eso Jesús no se deja atrapar, por así decirlo, para que enloquecidos los judíos lo maten. Cuando sube a la fiesta, empieza a enseñar en el templo. Y muchos al escucharlo lo reconocieron porque todo el mundo estaba esperando verlo. Sabían que Jesús no se iba a perder la fiesta, iba a estar en algún momento. Y cuando finalmente aparece, empiezan a escuchar que Él enseña otra vez la palabra de Dios. Y los judíos, que lo estaban molestando todo el tiempo a Cristo, haciéndole querer pasar por un embaucador, por un tramposo, por alguien que no hablaba la verdad de Dios, están frente a Jesús, y Jesús en el verso 19 y el 20 les dice a ellos: ¿acaso Moisés no les dio la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuran ustedes matarme?, le dijo Jesús, sabiendo los pensamientos de los judíos. Y la multitud le respondió, se pusieron, querían matarlo realmente, pero a una voz parece que dijeron: ¿quién te quiere matar? Nadie te quiere matar. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. Encima lo insultaron al Señor. Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Lo cierto es que ellos sí querían matarlo a Jesús. Solo buscaban el momento apropiado para arrestarlo y después condenarlo a muerte, como lo hicieron más adelante. Y Jesús sabe que lo quieren matar y por eso les dice: si ustedes cumplieran la ley de Moisés, entonces no procurarían quitarme la vida. Porque la ley de Moisés prohíbe matar a un inocente. Tiene que haber violado algunos de los mandamientos de Dios que tienen como condena la muerte para que mataran a una persona. Porque Dios había dicho que había muchos mandamientos que tenían como pena la muerte. No había manera de rescatar a la persona, tenía que morir. Entonces Jesús le dice: si ustedes cumplieran la ley de Moisés, entonces no tendrían la intención de matarme. Jesús les hace ver que están equivocados. Y ellos se excusan, ¿sí? A una voz la multitud dice: nadie te quiere matar, nadie te quiere matar, nadie te quiere matar. La verdad era que sí, querían matarlo. Y cuando hay algo que es mentira, es fácil que la gente se ponga de acuerdo, ¿sí? Así se pusieron de acuerdo para matar a Jesús también cuando finalmente llegó la Pascua aquel día, y lo acusaron y lo sentenciaron y pedían a Pilato que lo mate, que lo mate, que lo mate. Todos se pusieron de acuerdo, todos gritaban: soltá a Barrabás, matá a Jesucristo, soltá a Barrabás, matá a Jesucristo. Toda la multitud. Era una farsa, era una mentira todo lo que decían, no había de qué acusar a Cristo, pero todos se pusieron de acuerdo. Qué fácil ponerse de acuerdo en una mentira. Pero en la verdad de Dios, todo el mundo te busca el pelo, ¿sí? Cuando la verdad está escrita y no hace falta tener argumentos propios porque está escrita. No, yo no necesito un argumento sobre lo que Dios escribió. Es lo que escribió, está escrito, no se puede cambiar y por lo tanto no hace falta argumentar para estar de acuerdo. Por eso dice el Salmo 133, si los hermanos están juntos y en armonía, quiere decir que todos creen en el Señor y en su palabra, entonces Dios bendice. Pero si cada uno se pone a argumentar, ¿qué querés argumentar, hermano, contra el Señor? Argumentar contra el Señor significa que le vas a enseñar. Significa: vení Jesús que yo te enseño. ¿Cómo vas a argumentar? No, podemos argumentar contra los pensamientos equivocados que puede tener cualquier persona, pero no contra lo que Jesús dice en su palabra, con lo que Dios dice en su palabra. Argumente sobre el primer versículo de la Biblia. A ver, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para argumentar sobre eso, usted tendría que haber estado el día que Dios creó los cielos, porque tendría un testimonio para rebatirle a Dios que lo que dice ahí no es verdad. ¿Estaba usted el día que Dios hizo los cielos? ¿Dónde estaba? Cuénteme. ¿En qué rinconcito de la nada estaba usted escondido y mirando a Dios cuando hacía los cielos y la tierra, si es que lo hizo o no lo hizo? No se puede argumentar si uno no tiene dónde pararse. Entonces yo, para argumentar que Dios no hizo los cielos y la tierra, tengo que haber estado yo ese día.
Como no puedo, porque yo no estuve, entonces no le argumento, no le rebato, no le enseño, no le contradigo a Dios. Si Dios dice que creó los cielos y la tierra, le creo. No solo lo dice Dios ahí, sino que lo dice Jesús también. Lo dice el apóstol Juan cuando habla de Jesús. Entonces, por todos lados, no tengo dónde pararme para rebatir eso. Bueno, pero muchos le quieren argumentar a Dios, ¿no? Decirle que tienen mejores razones para las cosas que las que Dios expone en su palabra. Ahí se fue todo, un poquito para arriba. Mucho. Un poco para arriba porque se escondió todo el sonido. Ahí está. Listo. Ahí quedó. Muy bien. Entonces. Pero toda la gente dijo, no, nadie te quiere matar. Mentira, sí que lo querían matar. Pero para encubrir su maldad, mienten. Y encima mienten todos en común de acuerdo. No se haga socio de la mentira solo porque hay muchos que dicen lo mismo. Si usted sabe que es mentira, no se ponga con esa mentira solo porque son muchos los que dicen esa mentira. Eso no está bien. No está bien en el mundo y no está bien tampoco en el camino del Señor. No está bien nunca, la mentira nunca está bien. Pero cuando usted ve que son muchos los que dicen la misma mentira, entonces se anima y dice, bueno, yo también voy. No, no es así. Ese no es el camino de Cristo, ¿eh? A mí no me importa si todo el mundo miente y están de acuerdo en una mentira. Y yo por no quedar fuera del tarro digo, bueno, voy también y digo lo mismo. No. La palabra de Dios tiene la verdad. Y entonces yo sostengo esa verdad, aunque mucha multitud diga todo lo contrario. Sostengo esa verdad, la verdad del Señor. ¿Sí? Así debe edificar su vida en Cristo. Sosténgala, fúndese en la verdad que está escrita. Y si todo el mundo quiere mentir, bueno, que mienta el mundo, que mientan los pseudo cristianos, pseudo pastores o no sé lo que son. Allá ellos. Porque la palabra nos va a juzgar. El Señor Jesús nos va a juzgar. No los hombres. Así que a Él le tengo que dar cuenta. Ahora, mañana y cuando me venga a buscar. Y cuando resucite para estar siempre con los santos. Siempre me va a juzgar el Señor. Y como el Señor no miente, prefiero decir la verdad que dice Cristo. La entienda o no la entienda bien, la entienda más o menos, pero voy a decir esa verdad, porque ahí me voy a quedar parado. Después sabrá el Señor lo que tiene que hacer. No me voy a hacer amigo de la multitud. Esconderme o esconder una mentira, porque la multitud sigue la mentira. Fíjese que Noé decía la verdad y todo el mundo pereció porque no le creyó. Y Noé se mantuvo ahí en lo que Dios le dijo. Si Dios me dijo que va a llover, va a llover. Si Dios me dijo que va a inundar, va a inundar. Si Dios me dijo que no va a quedar animal en la tierra, ni ser humano que respire, no va a quedar nada. Si Dios me lo dijo, yo le creo, le creyó y se salvó. Amén. Muy bien. Y los que mentían, se murieron. Perecieron. Entonces toda la multitud le dijo, vos estás endemoniado porque acá nadie te quiere matar. Bueno, ahora empieza el texto que yo leí, del 21 al 31 de San Juan. Y Jesús le responde a esta gente y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Jesús se refiere al hombre que había sanado en un día de reposo. A un paralítico de 38 años que Jesús había sanado en otro momento, ahí en Jerusalén, y donde todos se habían enterado, además de otras cosas que Jesús hizo, pero Jesús se refiere a esa sanidad, a la de ese paralítico que en el día de reposo Jesús lo sanó en el estanque de Betesda, donde venía el ángel a mover el agua cada tanto, y Jesús pasó por ahí y lo sanó. Los judíos se reenojaron de que Jesús sanara en el día de reposo. Como si importara tanto el cumplimiento de una norma frente a la vida de un ser humano. ¿Sí? Bueno, entonces, todos ustedes se maravillaron de lo que hice. Por cierto, dice,
Moisés les dio a ustedes la circuncisión como una ley, la estableció como ley. En el principio no era ley, sino que era algo que había que hacer, pero no estaba establecido con una norma legal, la circuncisión. Abraham circuncidó a todos los que estaban con él, circuncidó a sus hijos, y Abraham vivió mucho antes que Moisés. Así que Abraham ya obraba la circuncisión en los niños varones. Y Jesús les da un ejemplo para que reflexionen, porque lo acusaban a Cristo de haber quebrantado el día de reposo. Es decir, en el día de reposo no se puede sanar a una persona. Y Jesús había sanado a ese paralítico en un día de reposo. Entonces Jesús les cita la ley de Moisés y dice: por cierto, Moisés les dio a ustedes la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino que era de los padres. Se refiere a que ya estaba desde Abraham, y de Abraham pasó a Isaac, de Isaac pasó a Jacob, de Jacob pasó a los 12 hijos de Jacob, a los varones, y así siguió a todas sus generaciones hasta que Dios llama a Moisés y el pueblo del Señor sale de Egipto por la mano poderosa de Dios. Cuando están en el monte Sinaí, en el Éxodo, Dios les da la ley, y dentro de la ley establece Dios la circuncisión como una normativa legal, algo que se tiene que cumplir. Y no solo se tenía que cumplir la circuncisión en los niños varones, sino que tenía que cumplirse al 8º día de haber nacido. ¿Sí? Tenía un tiempo específico en que el niño tenía que ser circuncidado. Con 8 días de haber nacido, al 8º día, sí o sí, los padres tenían que llevar al niño a los sacerdotes, y el sacerdote hacía la circuncisión en el niño varón. Sí o sí tenía que ser al 8º día. No podía ser ni el 6º día, ni el 7º día, ni el 9º día, ni el 10º día, ni después de 15 días, porque me olvidé, porque me dormí, porque no encontré al sacerdote. No, al 8º día había que circuncidarlo. Era ley. Eso están los mandamientos del Señor. Bueno, Moisés les dio la circuncisión en forma de ley, como Dios le mandó, y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Le está diciendo a los judíos que obviamente estaban ahí en Jerusalén y que sabían, muchos de ellos eran sacerdotes o parientes de sacerdotes o estudiosos de la Biblia, y sabían que al 8º día de nacido había que circuncidar al niño. No importa si ese día era día de reposo, había que circuncidar al niño, había que hacerlo, porque Dios lo mandaba. Entonces les está diciendo: ustedes no entienden nada de la ley, porque en el día de reposo ustedes hacen una obra que según ustedes no se podría hacer, pero Dios mandó a circuncidar los niños al 8º día, y ustedes lo hacen, aunque ese día caiga en día de reposo, porque no siempre, pero muchos niños habrán nacido un sábado y al otro sábado era el 8º día y había que circuncidarlo, y era día de reposo el sábado, pero había que circuncidarlo porque la ley decía que había que hacerlo. Y a ellos no les importaba si era día de reposo, lo hacían porque la ley mandaba que había que hacerlo. Entonces Jesús le está exponiendo de que la legalidad de una circunstancia que Dios mandó en la ley, había que cumplirla, y si era día de reposo, eso no importaba, había que hacer igual la circuncisión. Y se hacía. Entonces Jesús le dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, es decir, había que hacerlo porque el que no lo hacía estaba pasando por alto la ley de la circuncisión. Entonces dice, bueno, para no pasar por alto la ley, quebrantar la ley, ustedes hacen eso. Y no les importa si es día de reposo. Lo hacen porque hay otra ley que dice que al 8º día hay que circuncidar al niño. Entonces, si no circuncidan al niño porque es día de reposo, entonces quebrantan la ley de la circuncisión. Y si circuncidan al niño, aunque sea día de reposo, están quebrantando la ley del día de reposo. O sea, de un lado o del otro siempre están pasando por arriba una de las normas de la ley.
Y Jesús les está haciendo ver que está bien que se circuncide al niño al 8º día, aun si fuera día de reposo. Dice, si ustedes hacen eso, ¿por qué se enojan conmigo cuando yo sané completamente a un hombre en el día de reposo? O sea, ustedes están juzgando mal las circunstancias de lo que yo hice. Están haciendo mal. Todo este capítulo 7 que ustedes leen en San Juan tiene un tema que salta a la vista si uno lo lee. Nosotros lo leemos por parte porque cada programa lleva una parte. Pero en este capítulo 7 lo que está en discusión es si Jesús, la gente tiene en discusión, empieza con los hermanos de Cristo, que no le creen que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Aquel gran hombre que iba a venir de parte de Dios con un poder que nunca se había visto y que iba a dar las muestras de que Él venía de Dios. El Mesías, el Cristo, es la misma palabra. Bueno, todo lo que se discute acá, primero con los hermanos de Jesús, apenas empieza el capítulo 7, que no creen en Jesús, no creen que es su hermano. Dice, vos sos el hermano mayor de esta familia, pero todo lo que vos decís, que te mandó Dios, que sos el hijo de Dios, que trajiste el reino de Dios, que sos el Mesías, que sos el prometido de las Escrituras, que el profeta de Israel, y no te creemos nada, ¿no? Entonces no le creían nada. Se habían criado con él, menores que Jesús, por supuesto, y no le creían. Todo el capítulo 7 tiene como cuestión esto. La gente no estaba segura de creer que Jesús fuera el Cristo. Ese es el tema que sale por todos los versículos casi. ¿Es el Cristo o no es el Cristo? ¿Es el Mesías de Dios o no es el Mesías de Dios? ¿Es aquel que Dios dijo que iba a enviar, que lo profetizó? ¿Es este o no es este? Todo el problema está en si Jesús es o no es el Cristo. Primero se evidencia con su familia, luego cuando aparece en la fiesta, luego le cuestionan que si es el Mesías no puede quebrantar un mandamiento. Pero va a ver que durante todo el capítulo, hasta que termina el capítulo 7, la discusión está centrada en si Jesús es o no es el Cristo. ¿Es o no es el Mesías que había de venir al mundo, prometido por Dios desde tiempos antiguos? Desde siempre Dios lo prometió. Entonces, Dios promete el Mesías desde el Génesis. Cuando cae el hombre en pecado, Dios promete y dice que la serpiente iba a ser vencida por la simiente de la mujer, es decir, por uno hecho hombre que iba a vencer a Satanás. Y a la muerte, obviamente, y al pecado y todo. Está prometido desde que el hombre aparece como criatura hecha por la mano de Dios y a donde Dios le da vida y le da su imagen y semejanza. Dios crea al hombre, obviamente el hombre cae en pecado y ahí está la promesa del Mesías. O sea que la promesa del Mesías viene con la humanidad. La promesa del Cristo que va a salvar a la humanidad viene con la humanidad misma. Nace la humanidad y está la promesa para salvar a la humanidad. O sea que el Mesías es humano, si usted quiere, para entenderlo, ¿no? El Mesías no se le prometió a los ángeles, no es angelical. El Mesías no es algo para que se salven todos los que están en el cielo. No. Ahí en el cielo no hay pecadores. El Mesías es de la humanidad. O es humano, o sea, tiene que ver con el humano. Está prometido al humano, el Mesías está prometido al humano. Y la gente está cuestionando si Jesús es o no es el Mesías. O sea, les interesaba muy poco lo que Dios decía en su palabra. La verdad que
siglos y siglos y siglos de que los judíos recibieron palabra de Dios y muy poco les interesa porque no lo pueden reconocer todavía. Bien. Seguimos leyendo. Jesús le dice entonces, ¿cómo se van a enojar conmigo si ustedes mismos, para no quebrantar la ley de la circuncisión, circuncidan al niño en el 8º día de haber nacido, aunque ese día caiga, para ese niño en particular, en un día de reposo? ¿Por qué se enojan conmigo si yo sané completamente a un hombre en el día de reposo? La respuesta es absolutamente lógica. No tienen por qué enojarse. Si no se enojan cuando se hace una circuncisión en día de reposo, ¿por qué se van a enojar cuando sané a un hombre de 38 años de parálisis? No se pueden enojar, porque es el mismo pensamiento, es el mismo razonamiento. Está bien circuncidar al niño el día de reposo y está bien sanar a un hombre en el día de reposo. Porque las dos cosas son buenas. Ninguna de las dos cosas tiene maldad. Una era mandamiento de Dios, circuncidar al niño al 8º día. Y la otra es sanar completamente a un hombre paralítico de 38 años. Quitarle de encima la esclavitud de la enfermedad. Librarlo de esa esclavitud demoníaca. Hacerlo libre y sano. Entonces Jesús les dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Que es lo que mucha gente no quiere entender. Y te dice, no juzgues, no juzgues, no juzgues. ¿Cómo que no juzgues? No. Lo que no hay que hacer es juzgar según las apariencias. Las apariencias no sirven para hacer un juicio. Lo que sirve para hacer un juicio es el justo juicio. Es un juicio hecho con justicia, es decir, basado en algo que sea inamovible. Porque las apariencias cambian. Las apariencias es algo que continuamente puede ir cambiando, entonces no se puede hacer un juicio sobre una apariencia. Se tiene que hacer un juicio sobre algo justo. Justo juicio. El juicio se hace fundado en algo justo. Y ese algo justo tiene que ser una verdad que sea inamovible. ¿Sí? Y esa verdad inamovible está en la palabra del Señor. Nosotros podemos hacer todo el juicio que sea necesario, siempre y cuando se haga de manera justa, tomando la Escritura y poniendo las cosas frente a la Escritura. Si estos hombres se hubieran tomado las Escrituras, todas las Escrituras de Dios, y la hubieran puesto delante de lo que Jesús había hecho ese día, es decir, sanar a un paralítico de 38 años, hubieran entendido, hubieran hecho un juicio justo y hubieran dicho, este hombre, que Jesús hizo algo bueno, porque teniendo el poder de sanar a un hombre que hace 38 años que está paralítico, teniendo él el poder, vemos que lo ha sanado, lo ha dejado completamente sano, dice la Escritura. Sané completamente a un hombre, todas las articulaciones le funcionaban como el día que tenía 20 años. No le dolían los cartílagos, no le dolían los músculos, no le dolían los tendones, los nervios. Vio que cuando uno empieza a caminar cuesta después de tanto tiempo que estar... No solo que se le fue la parálisis, sino que estaba completamente sano. Las venas, corría bien la sangre. Hace falta muchas cosas para que un cuerpo deje la parálisis. Todo tiene que volver a funcionar. Todo le funcionaba bien. Los músculos, los tendones, la irrigación sanguínea, el oxígeno en la sangre en esas partes que estuvieron tanto tiempo paradas, las articulaciones, el líquido ese que va entre hueso y hueso para donde doblan las rodillas y los tobillos, todo funcionaba bien en este hombre. El sistema nervioso central que hace que respondan las piernas.
todo sanó completamente. Dice, completamente sané a un hombre en el día de reposo. Y ustedes se enojan conmigo. Bastaba con que ellos dijeran, Jesús hizo lo correcto. Jesús, teniendo el poder, lo usa para hacer un bien misericordioso sobre la vida de una persona arruinada. Por lo tanto, le ha dado completa sanidad. Y no importa si es día de reposo. Porque lo que se ha hecho está por encima de lo que aquel mandato del Señor decía en el día de reposo. Entonces dice, no juzguen según las apariencias. ¿A usted le gusta juzgar según las apariencias? Escucha 2 o 3 palabras al viento y ya juzga. Observa 4 o 5 cosas y ya juzga. ¿Y cuándo va a la palabra? ¿Cuándo va a la palabra para ver qué es lo que tiene que observar para hacer un juicio justo, que no se equivoque? Claro que estaba bien que Jesús sanara a un hombre en el día de reposo. Cualquier día está bien que lo sane. Porque lo que está haciendo es un bien que tiene que ver, primero, con que se ama a Dios. Porque ahí se manifestó la persona de Dios cuando Jesús sanó a ese paralítico. Porque nadie puede hacer eso, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede sanar a un paralítico de 38 años. Si no, pregúntenle a los médicos de cualquier clínica, de cualquier lugar del mundo, si pueden hacerlo ellos. Si ellos lo pudieran hacer, lo harían. No pueden sanar a ningún paralítico, ni de 38 años, ni de 1 año, ni de 5 años, ni de hace 10 minutos que tuvo el accidente en la calle y quedó paralítico. No lo pueden sanar. Entonces lo primero que aparece ahí es que Dios es glorificado. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu alma, tu mente, tu cuerpo, con todo tu ser. Ahí el primer mandamiento se manifestó cuando Jesús sanó al paralítico. Por lo tanto, si uno observa los mandamientos, se está dando cuenta que Jesús está cumpliendo mandamientos al sanar a un hombre, está glorificando a Dios, está amando a Dios, porque está usando el poder de Dios para que alguien reciba un bien que solo Dios puede dar. Otro mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús tiene el poder en la mano y lo va a dejar ahí paralítico. ¿Dónde está entonces el amor al prójimo? Está cumpliendo otro mandamiento, absolutamente fundamental, del cual dependen todos los mandamientos de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Misericordia quiero y no sacrificio. Está por todo el Antiguo Testamento lo que estos hombres tenían que haberse acordado antes de hacer un juicio según las apariencias. Así se hace un juicio justo, con las Escrituras en la mano, no con nuestra cabeza, con las Escrituras en la mano. Entonces decían unos de Jerusalén, porque esto fue ahí, donde estaba la fiesta en Jerusalén. Entonces la gente empezó, acá empieza todo la gente empezando a dudar. Ya dudaban los judíos que lo querían matar, ya le cuestionaron su doctrina, le cuestionaron su milagro, le cuestionaron el día de reposo. Entonces, verso 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Ya era conocida la intención de matar a Cristo. Y dicen, pero si es este el que quieren matar, mire, acá está hablando entre todos y nadie le dice nada. Si están buscando a alguien para matarlo, y ese alguien está acá hablando públicamente, ¿por qué los gobernantes? Ya se sabía que los gobernantes que estaban en la capital del país, ahí en Jerusalén, querían matar a Jesús. Ya la gente era una voz común. Todavía faltaba para que muriera.
del Señor. Pero ya se sabía la intención de las autoridades contra la vida de Cristo. Entonces dicen, pero algunos se confundieron, dijeron, si lo quieren matar, acá está. ¿No es esta quien buscan para matarle? Pues miren, habla públicamente y nadie le dice nada. Entonces sacaron una conclusión. ¿Será que reconocieron en verdad los gobernantes que este hombre es el Cristo? Primero buscarán para matarlo. Está acá y no le hacen nada. Entonces los gobernantes deben haber pensado que este realmente es el Cristo. La gente empieza a sacar algunas conclusiones, ¿no? Bueno. Cuando uno tiene que conocer a Dios, tiene que respetar la forma en que Dios se ha dado a conocer. Obviamente sabemos que se ha dado a conocer por las Escrituras. Desde ya que sí, no es la única forma. Se ha dado a conocer en la creación, se ha dado a conocer en la conciencia humana, de todo ser humano, se ha dado a conocer en el alma del ser humano, en el espíritu del ser humano, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y se ha dado a conocer por sobre todas las cosas en la persona de Jesús. Entonces, cuando yo me acerco a conocer a Dios, yo tengo que respetar la forma en que Dios ha decidido a sí mismo darse a conocer. Por lo tanto, tengo que escucharlo a Dios cuando habla en la palabra y tengo que escucharlo cuando habla a Jesucristo. Algunos lo quieren conocer de... Se dice una palabra que quiere decir de camunina, ¿no? Así nomás. Como venga. Bueno, qué sé yo, así debe ser el Señor. No, así debe ser el Señor, no. El Señor es como dice Él. Jesús es como Él dice. Dios es como Él dice. Entonces, ahí tenemos que ir. El problema de la gente es que se había olvidado de las Escrituras, de cómo Dios dice que es. Y por lo tanto, lo tenían a Cristo ahí y todos se cuestionaban. ¿Es el Cristo o no es el Cristo? Uno decía puede ser, el otro dice a lo mejor... Algunos aceptaron que es, otros no. Pero dice, ¿acaso los gobernantes habrán aceptado que es el Cristo? Pero a este Jesús, decía la gente, ve que siguen cuestionándose, ¿no? Nadie va a las Escrituras, nadie va a ver qué realmente dice Dios de sí mismo, ¿no? Pero refiriéndose a Jesús, dice la gente, sabemos de dónde es. Sabían que él era de Galilea. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Así como la Biblia promete que el Mesías viene de Dios, o sea, no es que se desconoce absolutamente su procedencia, sino que había algo misterioso en el Mesías. ¿Sí? Su procedencia era divina, no terrenal. Era la divinidad de Dios venida al mundo. Y ese lugar divino o esa procedencia divina es poco conocida. Nadie subió al cielo jamás, lo dice Jesús. Por eso dicen, cuando el Cristo venga es un ser súper espiritual. Ellos sabían que iba a aparecer en Belén, pero ese sería el lugar físico donde el Mesías se podría mostrar. Tenía que venir de Belén, eso lo sabían. Pero sabían las cosas a su manera, no eran capaces de ir a las Escrituras con un corazón amoroso hacia Dios para conocerlo, acercarse para conocerlo. Y pensaron que Dios iba a manifestar según ellos, tenían 4 o 5 cosas por ahí, ¿no? Y dice, bueno, así debe ser el Señor, así debe ser el Mesías. No, Dios es como Él dice. Y así me cabe a mí averiguar como Dios dice que es. Y respetarlo a Dios como Él dice que es. Y no intentar yo cambiarlo, ni cambiar lo que Él dice. No se hace, eso está mal. Eso no es un cristiano, eso es un pagano. Eso es un ateo. Ese es un incrédulo, un carnal, un rebelde. Mucha gente piensa que Dios lo necesita. Dice, bueno, ven, yo te necesito. Te vine a buscar porque te necesito, dice Jesús. ¿De dónde enseña la Biblia eso? Así que Dios lo necesita a usted. Se olvidó Dios
Le falta algo a Dios y tuvo que venir usted para suplir a Dios. No, eso es no conocer a Dios. Pretender que Dios es como el humano, que necesita las cosas. No, Dios no me necesita a mí, no necesita ni las piedras, no necesita nada. No necesita nada ni a nadie. Se vale solo para hacer todo lo que quiere. Si nos deja participar es otra cosa, pero no nos necesita. No necesita a nadie para salvar a los pecadores. No, lo puede hacer él solo si quiere. Él puede predicar, él puede convencer, él puede llamar, él puede hacer que se arrepienta, él puede enseñar su palabra, él puede hacer todo él, todo lo puede hacer él solo. No piense que Dios necesita a un humano para algo. No, Él nos manda a predicar el Evangelio, que es muy diferente. Nos manda, nos envía, nos ordena predicar el Evangelio, que es muy distinto a necesitar algo. Entonces, verso 27, pero sabemos de dónde es. Se referían a que sabían de dónde era Jesús, era de Nazaret. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea, porque lo tenían por un ser espiritual, celestial, divino, del cual su procedencia no era conocida para los seres humanos, porque nadie subió al cielo. Entonces Jesús, sabiendo que la gente pensaba así, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Se refería a que lo conocían de Nazaret, de la zona de Galilea. Sí que saben de dónde vengo. Y no he venido de mí mismo. O sea, ustedes conocen de mí una parte nada más. Conocen a la persona que se crió en Nazaret. Conocen a la persona que pertenece a una familia de Israel. Pero eso es lo único que conocen de mí. Yo, sin embargo, no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Si en verdad el Mesías no se sabía su procedencia, en Cristo se cumple que los hombres no conocen el trono de Dios. Los hombres no conocen el lugar inaccesible de Dios, donde solo Jesús puede estar. Solo Cristo le ha visto a Dios. Ese lugar no es conocido por los hombres. Los hombres no lo pueden conocer, los hombres no lo pueden describir, aunque lo pudieran ver. Ese lugar es inaccesible para el ser humano. Por eso se creía y se decía que el Mesías no se le sabe su procedencia. Es decir, yo no conozco el lugar. Es como si alguien me dice, viene alguien como este muchacho de Holanda. Y me dice, soy holandés. Me va a preguntar, ¿conoces Holanda, Claudio? Y yo le voy a decir, no conozco Holanda. No conozco el lugar de tu procedencia. No lo conozco. Tendría que ir ahí para conocerlo. Jesús viene directamente del seno de Dios, de un lugar inaccesible. Dice la Biblia que es inaccesible. Dios habita en una luz inaccesible. El lugar de donde Cristo viene es desconocido para el hombre e inalcanzable. Por eso Jesús dice, yo no vine de mí mismo. Si hubiera venido de mí mismo, o sea, si hubiera nacido hombre como cualquier hombre, entonces sí, tendrían razón de que me conocen. Pero ustedes solo conocen el lugar de mi crianza, mi familia, pero no saben de dónde vine yo. Ustedes no conocen al que me envió. Se refiere a que no pueden ir a ese lugar y observar a Dios como exactamente Cristo lo describe, que Él lo ha visto y lo ha dado a conocer. Pero yo le conozco, se refiere que conoce a Dios. Yo le conozco a Dios, Él me envió, yo le conozco, yo sí conozco el lugar de mi procedencia. Ustedes no conocen el lugar de mi procedencia, pero yo sí lo conozco. Yo conozco al quien me envió, que es verdadero, al Padre.
porque yo procedo del Padre. Yo tengo la naturaleza del Padre. Yo soy como el Padre. Él es el que me ha enviado. Por eso no conocen ustedes el lugar desde donde fui enviado. No conocen el lugar desde donde salí. Ustedes no conocen ese lugar, porque ese lugar es la misma esencia de Dios, el mismo seno de Dios. Y ahí ningún hombre ha accedido jamás. Ni los ángeles. Entonces, escuchando esto, cuando usted habla de Cristo, ¿de quién se cree que está hablando? Cuando usted tiene que exponer la palabra de Cristo, ¿qué palabra se piensa usted que está exponiendo? Es la palabra del Dios vivo, donde nadie puede ir. ¿Qué me vienen a argumentar contra Dios? Si no pueden acceder a Él, solo Cristo le ha dado a conocer. Entonces, más bien que lo crea, si no está en problema, serio problema. Y entonces procuraban prenderle al Señor, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Todavía no era el día, todavía no era el momento en que Jesús iba a entregar su vida por todos nosotros. Por eso, aunque procuraban prenderle, no pudieron arrestarlo al Señor. Y todo el problema está sobre la persona de Jesús, si es el Cristo o no es el Cristo. Y sigue después, en los otros versículos y hasta que termina este capítulo. El problema ¿es Cristo o no es Cristo? ¿Es el Mesías que Dios prometió o no es el Mesías? ¿Este es aquel gran profeta del que habló Moisés o no es aquel gran profeta? ¿Es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios? ¿Es Dios o no es Dios? Toda esa es la cuestión. En el capítulo 7 de San Juan. ¿Cómo está usted? ¿Le ha creído? Si le ha creído, le debe servir y le debe honrar a Cristo. Le debe dar gloria al Señor y no a los hombres. Si usted le da gloria a los hombres, todavía no ha creído que Jesús es el Señor. Debe darle gloria al Señor y solo al Señor. Y debe servir a Cristo. Y a Cristo debe servir. Y debe dar su vida por el Señor Jesús. Y la vida debe dar por el Señor Jesús. Y debe gastar su tiempo que le queda de vida por causa de aquel que le amó y le salvó, que es Cristo el Señor. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, muchos creyeron, estos ya se sacaron la duda, viéndolo a Jesús en la fiesta y hablar y enseñar y enfrentar a sus enemigos y dejarlos con la boca cerrada porque no tenían con qué contestarle. Pero fíjese lo que la gente ve, los que han creído en Él dicen esto, el último versículo. Y muchos de la multitud creyeron en Él, en Jesús, y decían, ellos decían así, ya habían creído, y dijeron, el Cristo cuando venga ese Cristo que Dios nos prometió en las Escrituras, ese Mesías que le prometió a Israel, cuando ese hombre venga, ¿acaso va a hacer más señales que la que este hombre hace? No están hablando de la cantidad de señales, están hablando del tipo de señales que Jesús hacía. No está hablando de que sanó a 300 enfermos en un día, multiplicó panes y peces para 10.000. No están hablando de la cantidad de señales, sino del tipo de señales. Hará más señales que este. El Cristo cuando venga, ¿qué tipo de señal va a hacer que este hombre no haya hecho ya delante de nuestros ojos? ¿Qué señal tenía que traer el Cristo para demostrar que es Dios? Este hombre ya las hizo. Esta gente se convenció. Las señales les ayudaron a creer. Se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y que era Dios. O sea, están viendo que este hombre llamado Jesús viene de un lugar que el ser humano no logra
conocer, pero que el poder que Jesús manifiesta tiene que venir exactamente del Dios Todopoderoso, porque nadie podía hacer las señales que Jesús hacía. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Si Dios hace una manifestación de su persona y esa manifestación tiene que ver con un ser que no es humano, sino que es Dios, es suficiente para que yo crea y esté fundado sobre la roca que es Cristo. No hace falta que haga 2, 3, 5, 1000 señales en mi vida. Con que haga una, y esa señal tiene el poder del Dios único, entonces yo me quedo ahí parado sobre la roca que es Jesús. Diga conmigo una oración, diga de esta manera: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor, y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de mis pecados, te ruego, Señor, que tú me salves y perdones toda mi maldad, y en este día, Señor Jesús, dame tu Espíritu Santo, te ruego, y anota mi nombre en el libro de la vida. Te suplico, Señor Jesús, sálvame por tu gran amor y misericordia. Renuncio a Satanás, a los demonios, al mundo, al pecado, a la voluntad de mi carne. Renuncio a toda maldad, a la enfermedad y a la muerte. Y te doy gracias, Señor Jesús, por ser mi Salvador y por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia, le invitamos. Recuerde que estamos congregados. Hay nuevos días de reunión y nuevos horarios. Estamos los días martes, jueves, sábado y domingo a las 4 de la tarde. Martes, jueves, sábado, domingo a las 4 de la tarde. Y además el domingo hay una reunión por la mañana, a las 10 de la mañana. Si usted quiere venir a la mañana, el domingo a las 10 de la mañana hay reunión. Después todas las demás reuniones son a las 4 de la tarde. El martes, el jueves, el sábado y el domingo. El barrio es Merlo Norte. La calle es Santa Fe. 2540 es el número. Estamos entre la calle Solanet y la otra calle es La Prida. Solanet es la calle que empieza en la barrera de la estación de Merlo, donde está el andén. Hay una barrera, esa barrera es el inicio de la calle Solanet. Derecho por Solanet, 8 cuadras. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda sobre la calle asfaltada. La cuarta casa, desde la esquina de Santa Fe 2540, hay un pino muy alto, donde está el pilar de la luz, la torre de las 2 antenas de las 2 radios, el nombre de la calle, el número del domicilio. Aquí le esperamos entonces en el amor de Cristo. Congréguese. Martes, jueves, sábado, domingo a las 4 de la tarde y el domingo a la mañana a las 10 de la mañana. Elija usted el horario y nosotros le esperamos. Dios le bendiga. Confíe en Cristo. ¿Qué ha pasado en el mundo? Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.